¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a platicar con ustedes de un tema que a todos nos mueve o nos paraliza. Eso lo vamos a saber este día porque son los miedos. Esto lo vamos a reflexionar de la mano de nuestra querida amiga y colaboradora Betty Altamirano, quien es coach de vida. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches. Muy buenas noches, Cari. Muy agradecida como siempre contigo por invitarme a tu programa Viviendo lo Divino. Es un gusto colaborar contigo desde hace ya tantos años y Ay, como sí. siempre me encanta saludar a todos tus seguidores, a todos los amigos de este magnífico auditorio de Guanatos que siempre están siguiendo Viviendo lo Divino. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Betty, con el gusto de siempre de poderte saludar. Pues vamos a iniciar, si me lo permites, con un regalito que vamos a hacer a todos nuestros amigos por parte de una asociación civil que se llama Ángeles de la Salud Renal. Déjate platico, Betty, y les platico a todos ustedes. Ellos van a organizar un evento que se va a realizar este viernes ya 23 de febrero en punto de las 6:30 p.m. con actividades de reflexión, canto, entretenimiento, pintura en torno al amor. Esto pues ya ves en el marco de este mes del amor y la amistad. Y precisamente ellos nos están regalando un par de cortesías para este evento. El evento más importante de todo lo que habrá este viernes 23 es un panel con una doctora en psicología, una doctora que es también sexóloga. Les digo de una vez quiénes son ellas para que las ubiquen. Son la doctora Laura Teresa Flores González, quien es especialista en medicina sexual y en terapia sexual y de pareja y educadora en sexualidad humana. Estará la doctora Norma Rubalcaba Romero, quien tiene doctorado en psicología con orientación en inteligencia emocional. Y la doctora Susana Muñiz Moreno es doctora en sociología, es profesora e investigadora. Todas ellas coincidentemente son del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y nos están apoyando a esta asociación civil para poder hacer esta reflexión en torno al amor, basándose principalmente en lo que son los mitos y las realidades del amor de pareja. Y con una pregunta que a todos nos deja muy pensativos, que es, ¿el amor es para siempre? Precisamente eso lo vamos a saber con ellas, con el apoyo que nos van a dar en este trabajo que vamos a hacer, y es por eso que estamos regalando 2 cortesías para ustedes. Es decir, es una persona que se anote y van 2 personas gratis a este evento en el marco del mes del amor y la amistad. Entonces, ahí está a su disposición este regalo para todos ustedes, para que se anoten y al final vamos a mencionar al ganador o ganadora de este regalo que nos están haciendo para que puedan disfrutar de este evento que tiene pues ese fin de recabar fondos para personas que reciben apoyo para sus hemodiálisis, son personas con enfermedad renal. Y pues ustedes saben que son pues las hemodiálisis un poco costosas y recurrentes, entonces por ese motivo se está intentando recabar fondos. Entonces, ahí está la atenta invitación. Les repito, 2 boletos para 2 personas, amigos, amigas, familiares, pareja que quieran acudir a este evento sobre mitos y realidades del amor de pareja con la pregunta básica del amor es para siempre, para que se anoten, los estamos regalando con mucho gusto para que participen todos ustedes. Entonces, siendo así,
vamos a iniciar, Betty, ya nomás pedirles que quienes vayan a participar, que se anoten aquí en los comentarios de la transmisión de Facebook, diciendo que les interesa con el nombre completo de la persona que participa. Y de igual manera en la transmisión de YouTube nos pueden dejar ese mensaje, o también pueden dejar un mensaje donde dicen que participan al 333-956-4037, 333-956-4037, a este WhatsApp dejan el mensaje. Entonces, siendo así, amigos y amigas, vamos a iniciar con Betty Altamirano, este temonón de los miedos, donde ¿quién no ha sufrido miedo? ¿Quién no ha vivido un miedo? Desde lo más sencillo, decir tengo miedo a la oscuridad, hasta decir tengo miedo a enfrentarme a esta situación, a esta persona, de decir esto que siento y no me animo, pero pues Betty, adelante, no sé por dónde quieres iniciar. Buenas noches y gracias. Al contrario, mi Cari, muchas gracias por invitarme y más con este tema tan importante para todas las personas, que debemos de tener amplio conocimiento sobre el tema de los miedos, porque definitivamente el miedo, mi Cari, es una realidad. ¿Quién no ha sentido o tenido miedo? El miedo forma parte de nosotros, es parte de nuestra existencia. De hecho, el miedo es necesario, Cari. Es necesario porque es una autodefensa, es una forma también de prevención. Aquí el problema es cuando el miedo nos paraliza, cuando el miedo nos bloquea, cuando el miedo no nos permite avanzar. Ese es el problema, porque se convierte en un problema muy, pero muy desagradable, que además, pues nos congela y simplemente nos quedamos ahí por el miedo a enfrentar el miedo. Ahora sí que parece redundancia, pero es el miedo a enfrentar el miedo. Vamos a ir con este tema muy a detalle porque es muy amplio y hay muchísimo que hablar. Sí. Decía ese gran filósofo que para mí es uno de los que más admiro, Aristóteles. Decía Aristóteles que el miedo es un sufrimiento o turbación nacida de imaginar un mal venidero que pueda provocar destrucción o sufrimiento. O sea, que según Aristóteles, el miedo es de nuestra imaginación. Vamos a iniciar el tema, si tú me lo permites, mi Cari. Sí. Primeramente, hablando de qué es el miedo. Porque realmente el miedo nos ahoga en un vaso de agua. Nos hace ser irreflexivos, nos hace ser incongruentes con la realidad. El miedo es un sentimiento. Recordemos, mis amigos, de Viviendo lo Divino, que sí, hay gran diferencia entre sentimientos y emociones. El miedo es un sentimiento que puede generar muchas emociones, ¿sí? Como tal, que es un sentimiento, es, como vuelvo a repetirles, es un mecanismo de defensa que nos ayuda a tener percepción de algún peligro, que nos ayuda a tener prevención, lógicamente, que nos ayuda a evitar un suceso o un incidente mayor. Pero algo que debemos de tener muy en claro es que el miedo puede ser real o puede simplemente ser parte de nuestra imaginación. O sea, que el primer paso que debemos de tener para enfrentar un miedo es saber si es real o si ese miedo está aquí.
Ahora, ¿cuáles son las características de estos miedos? El miedo nos genera una preocupación excesiva. Yo siempre les digo, no hay que preocuparnos, mejor hay que ocuparnos y poner soluciones a tiempo. A veces, mi querida Cari, otra de las características del miedo más común es cuando tenemos miedo al éxito, el temor al triunfo. Nos llena de angustia, nos llena de desconfianza, de desolación. Todas esas son las características que nos puede provocar el miedo. Ahora, si ustedes se fijan, mis amigos también, algo que debemos de tener, mi Cari, mucha conciencia, en lo que quiero yo hacer una pausa también muy, muy a detalle, es el origen del miedo. En algunos otros programas que he tenido la oportunidad de estar contigo, colaborando con otros temas, mi querida Cari, hemos hablado mucho de nuestros 4 niveles. El nivel histórico, el nivel cultural, el nivel genético y el nivel generacional. Partamos de aquí para conocer el origen del miedo, porque el miedo en muchas ocasiones no es que lo heredemos a nivel genético, sino venimos arrastrando a nivel genético y generacional. A nivel genético, bueno, con los genes sí tenemos cierta predisposición a determinados sentimientos o emociones que tuvieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Yo siempre trabajo con 7 generaciones atrás. La cuestión genética sí nos da la predisposición a tener inclinación hasta a ciertos miedos, a ciertos temores. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Que aunado al aspecto generacional, yo les podría decir que sí hay predisposición genética, sin embargo, por estudios realizados sobre el miedo, consideramos que a nivel generacional el miedo se aprende. Aquí, por ejemplo, en el factor también histórico y cultural de nuestra esencia, vamos a retroceder un poquito desde que somos niños. La familia nos inculca mucho miedo, mucho temor. Y aquí yo hago un llamado a todos estos papás, sobre todo los papás jóvenes, a que no cometan los errores, y lo digo sin ningún afán de juicio, pero a no cometer errores que se cometían en generaciones anteriores, en donde si no te duermes va a venir el coco y te va a llevar. Si no te portas bien, se te va a aparecer el diablo. O sea, una serie de prejuicios, una serie de dichos que la verdad, el origen principal del miedo sí es en la familia. En cuanto al aprendizaje, en cuanto pues a las situaciones de que ha vivido la misma familia, qué sé yo. Otro factor importante también que podríamos considerar dentro del origen del miedo, mi Cari, es la situación de algún evento conflictivo que hayamos vivido o de alguna experiencia que nos haya marcado. También como parte del origen del miedo tenemos el miedo al futuro, tenemos el miedo a la muerte, tenemos ese tipo de miedos a algo que desconocemos. Por ejemplo,
Hay personas que les da, y lo vamos a ver más a detalle ahorita que avancemos en el tema, pero hay personas que le temen muchísimo a la muerte. Es un temor el que les da que no los deja vivir en paz. Les da miedo perder a sus padres, a sus hijos, a su marido. Y claro, o sea, hay motivos justificados. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde en algunas ciudades grandes la delincuencia crece, pero por ello el miedo debe de ser una herramienta necesaria en nuestra vida. No debe de ser un obstáculo para poder avanzar, porque el miedo, recordemos que existe una ley, que es la ley de la atracción, y que está 100% comprobado que si nosotros tenemos esos miedos y no los sabemos trabajar, es desgraciadamente lo que vamos a atraer a nuestra vida. Recordemos que si pensamos positivo, va a venir a nuestra vida solamente cosas positivas. Sin embargo, si vivimos dentro de la negatividad, dentro del miedo, ¿qué nos va a generar ese miedo? Vamos a atraer el temor, lo estamos atrayendo, ¿sí? El miedo, vuelvo a repetirlo, es algo que lo necesitamos como una medida de precaución, porque tampoco no por hacernos las muy valientes y que a mí no me pasa nada, ¿verdad? Me voy a exponer en determinadas zonas, en la madrugada, bajándome del vehículo, porque al cabo no me pasa nada. O sea, yo creo que debemos de ser muy congruentes y sí, utilizar ese miedo, pero para nuestro cuidado. Considero que en gran parte la cultura que podamos enseñar a nuestros hijos, en lugar de atemorizarlos, es enseñarlos a cuidarse a sí mismos. Vamos a hablar un poquito de neurociencias, que es realmente mi área de especialidad, Cari, para que todos podamos comprender qué es lo que pasa con el miedo, qué produce el miedo. Sí. En nuestro cerebro tenemos el sistema límbico. Y en el sistema límbico, ahí está nuestra amígdala. Y ahí es donde se concentran los miedos. Así que para tener nuestros neurotransmisores en nivel, en equilibrio y en estabilidad, no podemos cargar a la amígdala de estos temores, porque comenzamos a tener cuadros depresivos o cuadros de ansiedad. Hasta aquí, Cari, no sé si tengas algún comentario al respecto y si no, para poder avanzar. No, está bien. Ahorita que dijiste eso de la amígdala, sentí como que si fuera también como una especie de nudo en la garganta, ¿no? Sí, porque ya ves que se le llama amígdalas también a lo que coloquialmente llamamos y conocemos como las anginas. Sí, nada más que la amígdala es algo similar, pero está en el sistema límbico de nuestro cerebro, ¿sí? Y es algo, es una pequeña glándula también pequeña, tipo una amígdala de las que tenemos en la garganta. Ya, gracias por la aclaración. Sí. Bien. Sí, no, continúa. Entonces, nomás recapitulando. Entonces, el sistema límbico, nomás nos recuerdas qué es el sistema límbico. Sí, cómo no. El sistema límbico, para hablar con un lenguaje mucho más claro y no meterme a tecnicismos, el sistema límbico es una parte muy importante de nuestro cerebro, el cual nos rige sentimientos y emociones a través del flujo de los neurotransmisores. Los neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, que algún día podemos hablar con muchísimo gusto de todos estos neurotransmisores
que son lo que nos debe de dar equilibrio en todos los aspectos sentimentales y emocionales principalmente. El sistema límbico de nuestro cerebro es lo que nos regula, ¿sí? Y ahí, lógicamente, cuando sobrecargamos, en lugar de que hay neurotransmisores, para ser más precisa, que se elevan y otros que se bajan, dependiendo cuál de ellos sea. Pero cuando se salen de ese nivel, de ese equilibrio, el sistema límbico viene inmediatamente una respuesta a nuestro cuerpo físico, y no se diga al mental, al emocional y a todos los demás cuerpos que tenemos como parte del ser humano, pero principalmente afectándonos en las emociones. Eso hace el sistema límbico, Cari. Ah, ok, ya, perfecto. Ya, Bien. punto aclarado, entonces continúa, por favor. Bien, ahora, el miedo, mis amigos, yo creo que si todos al final del tema, todos sentimos miedo, sí debemos de ser personas muy reflexivas en este tema, porque es increíble la cantidad de personas, Cari, que tienen maestrías, que tienen doctorados, o que no los tienen, y que tienen el mismo tipo de miedo y que no saben cómo enfrentarlos, o simplemente ni siquiera se ponen a descubrir las causas del miedo. Simplemente tengo miedo, mi miedo es este, y hasta ahí se quedan. Y aquí el detalle, mis amigos, es que si ustedes no se meten al fondo, a la raíz de lo que está originando ese miedo, difícilmente lo van a poder sanar. Vamos a ver ahorita algunas posibles soluciones de cómo podemos enfrentar estos miedos. Bien. Primeramente, yo les voy a recomendar que cuando ustedes tengan un miedo ya repetitivo, que ahorita vamos a hablar de diferentes tipos de miedo, pero sí, por favor. Cuando tengan ustedes ya un tipo de miedo, definitivamente sí es muy importante el que nos detengamos un poquito, como si nos saliéramos un poquito de nosotros mismos y viéramos las cosas con otro enfoque y comenzáramos a analizar, comenzáramos a reflexionar de: tengo miedo. En primer lugar, aceptarlo. El aceptar que tengo un miedo o varios miedos, pero hay que analizarlo de uno por uno. Bien, voy a dar prioridad, lógicamente, al miedo que más me evita el avanzar. Primeramente, detenerte a reconocer que existe ese miedo. Ahora, tenemos que analizarlo a detalle para llegar a la raíz. En primer lugar, ver si ese miedo es real. ¿Cómo saberlo? Te voy a decir por qué. Si tú, por ejemplo, tienes miedo de que te asalten, por ponerte un ejemplo, pero realmente, o sea, tu realidad de tu vida cotidiana es que tú sales de tu trabajo sola a las 11 o 12 de la noche y tienes que caminar tú sola por calles desoladas a un estacionamiento en donde sí, lógicamente, estás predispuesta a recibir un acto de delincuencia o de violencia. Ahí estamos hablando de que tu miedo es real. ¿Sí? Okay. Pero si tú tienes miedo de un asalto y te la pasas encerrada o encerrado en tu casa
sin salir, sin abrir, desconfiando de toda la gente, el temor de ir a, no sé, a una tarde de compras o qué sé yo, de que no sales porque te apanica y se adueña de ti el miedo de que te vayan a asaltar. Entonces, no sales, en verdad, y te encierras y ni siquiera te asomas. Y no crean que estoy exagerando. O sea, es una realidad que existe. Ahí el miedo es imaginario. O sea, sí es cierto que puede haber peligros en la calle. Sí es cierto que hay delincuencia. Sí es cierto que nos podemos exponer. Pero hay que tomar medidas preventivas de autocuidado, de autoseguridad, porque no podemos vivir encerrados en cuatro paredes. No podemos, porque viene, en verdad, problemas o trastornos emocionales muy fuertes, como la ansiedad, como la depresión, como la angustia. Entonces, sí debemos de ver si existe esa realidad o si el miedo está aquí por lo que me han contado, por lo que veo en las noticias. Yo siempre lo he dicho, si a ti te perjudica ver noticias, pues no las veas. Si a ti te perjudica el que te platiquen películas de miedo, pues que no te las platiquen. Si a ti te da miedo porque vives solo o vives sola y tú sientes que hay espíritus y que hay almas, pero que no salga en el cine una película de miedo porque son los primeros en vas a verla. ¿Verdad? Ok, entonces si no te da miedo, pues qué bueno, ¿no? La cinematografía es amplia y diversa para los gustos de toda la gente, pero si a ti te ocasiona un daño emocional, caray, ¿para qué vas? ¿Sí? Entonces, es parte del autocuidado, es parte de ser preventivo y de decir, yo mejor evito comer esa nieve que se me antoja mucho, la evito comer porque sé que si soy, pues que no sé, que la leche no me cae bien porque tengo que tomar leche deslactosada, ¿para qué me voy a exponer? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, sí debemos de tener mucha conciencia en ese tema. Ahora, algo que también nos ayuda a identificar los miedos es, bien, tengo miedo. ¿Qué me da miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué me da miedo esa tal o cual situación? Ahora, si ustedes se meten al análisis, a la autorreflexión, van a tener muy en claro realmente cuáles son esos miedos. Y al analizarlos, Cari, podemos llegar nosotros mismos a trabajar en ellos. No es tan sencillo porque depende mucho el origen de ese miedo y depende mucho realmente la magnitud de ese miedo, ¿sí? Porque definitivamente, hay miedos con muchísimo fundamento. Por ejemplo, las personas, hombres o mujeres que han sido abusados sexualmente como actos de violencia, de esa falta de respeto a la integridad del ser humano y que desgraciadamente fue una mañana que iba una jovencita o un jovencito a tomar el autobús para irse a la escuela, ¿verdad? Y pues se los llevan y abusan sexualmente de estas personas. Perdón que hable en forma tan clara, pero si estamos hablando del tema del miedo, tenemos que citar algunos ejemplos para que nos quede claro. Sí. Ahí realmente, claro que existe un miedo totalmente con fundamento.
Y yo ahí voy a hacer un llamado porque es algo muy frecuente que ocurre día con día. Por favor, no descuiden a sus niños. Por favor, no descuiden a los jóvenes. Los jóvenes entran a las preparatorias, a las secundarias, a las preparatorias y a la universidad. Entran muy temprano. Por favor, sobre todo a los chicos, acompáñenlos. Si se van a ir en transporte público, acompáñenlos. Papás, mamás, acompáñenlos. Si van a salir en grupos de compañeros que se queden de ver, que es lo idóneo, ir en grupo para que se hagan compañía unos a otros, está excelente, pero no dejen a los niños, a los jóvenes, no los dejen solos, no los dejen con tantas libertades. No les quiero decir que tampoco los tengan en una prisión, no se trata de eso, porque tenemos que avanzar, no podemos dejar que ese miedo nos congele y que ese miedo se apodere de nosotros. Cuando en un momento dado vemos que esos miedos realmente no podemos nosotros luchar contra ellos, pidan ayuda. Miren, vamos a hablar ahorita de varias formas o técnicas a las cuales ustedes pueden acudir y tener la humildad, que no los venza el ego, tener esa humildad para decir, necesito ayuda, tengo un miedo que he tratado de trabajar en él, que ya lo analicé, que ya vi las posibles soluciones, pero no puedo. Entonces, sí es importante que se acerquen con personas especialistas, psicólogos, neurólogos, psiquiatras en un momento dado, terapeutas, que actualmente, Cari, no me dejarás mentir, hay terapias tan amplias, terapias tan excelentes, tan buenas a nivel emocional, que nos hacen realmente ampliar nuestros conocimientos sobre la inteligencia emocional, y no porque no tengamos miedo, todos hemos tenido miedo, y a lo mejor ahorita estoy yo dando esta plática y a lo mejor mañana, desgraciadamente, que ojalá y no, cancelado, pero puedo tener un suceso o un evento que me dé miedo. Pero yo les voy a decir, lo que yo siempre recomiendo es algo que yo lo he experimentado en mi vida personal. Yo nunca recomiendo nada de lo cual no lo haya yo utilizado. ¿Me explico? Y yo lo que sí les puedo decir es que si ustedes no pueden con ese miedo, trátense, vayan a terapia. Hay terapias excelentes de inteligencia emocional, incluso la hipnosis ayuda mucho, definitivamente que ayuda, mi Cari. Y también yo les voy a decir de algunas soluciones a nivel místico, a nivel holístico, que a mí en lo personal, yo soy mamá, soy abuela, y mis hijos trabajan en la calle, mis nietos van a los colegios, y claro que siempre tiene uno, pues el temor o el miedo de que no les vaya a pasar nada. ¿Por qué no nos cambiamos esa forma de pensar y por qué realmente no sacamos a la luz la fe que tenemos? Uh-huh. Y yo les voy a hacer una pregunta que me gusta hacerla porque creo que es importante recordarles si realmente ustedes creen en Dios. Yo sé que pasan muchos sucesos, yo sé que pasan muchos incidentes, porque al final de cuentas no es Dios el que nos los mande, sino son a veces las consecuencias de nuestros actos, y en muchas otras ocasiones
son las circunstancias de terceras personas que pues desgraciadamente nos encontramos con todo, con buenas personas, pero también con otras que no son tan buenas. Es una realidad, como digo yo, palpable y tangible. Sin embargo, no podemos continuar nuestra vida con miedo. Ahí es donde entra nuestra fe en Dios. Uh-huh. El poder de la oración, en verdad, nos da tanta paz a nuestro corazón y nos da tanta confianza que dejamos poco a poco de tener ese miedo al momento que nos viene esa sensación de temor, inmediatamente cancelado y hacer una oración corta, una oración que tengamos esa conexión con el creador de todo. Se utiliza a veces la palabra de si crees o no crees en Dios. Aquí no nos vamos a enfocar a la cuestión religiosa, ni mucho menos, pero sí necesito yo mencionarlo porque es algo que a mí en lo personal me ha dado, en verdad, ha sido una opción excelente porque ha sido la mejor decisión. Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿tú crees en Dios? Yo les digo, no es que crea en Dios, es que Dios está en mí. Dios está en todo lo que yo veo. Y si a mí me da temor, si me da miedo cualquier situación, para mí ha sido muy sano, que me ha dado mucha paz, el poder de la oración. Yo trabajo mucho, Cari, para la cuestión de los miedos, trabajo mucho con 2 arcángeles. Ustedes saben que aunque mi área se enfoca mucho al desarrollo humano por los temas de especialidades que he tenido oportunidad de aprender, pero una de las principales, de los principales aprendizajes que he tenido en mi vida y que a mí en lo personal resulta ser totalmente mi guía, es el conocimiento de los ángeles. Cuando yo tengo un miedo, sí paso por todo este proceso de analizarlo, de pensarlo, qué sé yo, pero yo siempre le pido al arcángel Miguel que con su rayo azul forme dentro de esa persona o de esa situación una esfera de luz donde nadie ni nada pueda dañarlo. Yo les voy a recomendar que aprendan ustedes a trabajar con esferas de luz. Les va a ayudar muchísimo para trabajar con sus miedos. Esferas de luz que las podemos imaginar, las podemos crear aquí en nuestra imaginación, en donde ponemos a nuestra familia, o si queremos ser más exclusivos, una para los hijos, para los nietos, para los amigos, los compañeros de trabajo, todos nuestros conocidos, nuestros pacientes, en el caso de, como en mi caso, que me dedico a la terapia. En esas esferas de luz, iluminadas por el rayo azul protector del arcángel Miguel, acostúmbrense ustedes a pedir porque nada ni nadie pueda dañarlos, ni a mí, ni a los míos, ni nada de lo que es mío. En esa esfera de luz, también ustedes pueden poner su casa, su vehículo, su computadora, su celular, todo lo que ustedes consideren que es parte de su vida cotidiana, parte de sus herramientas de trabajo, qué sé yo. Y tengan fe totalmente, primeramente en Dios, en el Creador,
pero también tengan mucha confianza en el Arcángel Miguel. Les repito, aquí no estamos hablando de milagros, que sí los puede haber, porque sí los hay. Pero es un proceso de varias cosas, entre ellas el autocuidado. Perdón, porque no porque yo esté protegida con el Arcángel Miguel, voy a dejar mi vehículo abierto en una zona del centro con mi computadora o con mi celular. ¿Para qué poner tentaciones? ¿Sí? Ahí entra lo que yo les comentaba, el proceso de la prevención, del autocuidado, del cuidado de nuestras cosas. Hay que poner nuestros 5 sentidos en todo eso. Sí. Pero sí, a mí me da muy buen resultado, la verdad, trabajar con el Arcángel Miguel. Sí, Cari, dime. Betty, perdón, tenemos preguntas y comentarios. Adelante, sí. Gracias. Mira, tenemos en primer lugar a Liborio Marín. Él nos felicita por el programa, le parece excelente. Y nomás aclarando, Liborio, no estamos regalando libros, estamos regalando 2 entradas para el evento que va a ser este viernes 23 a las 6:30 de la tarde, mitos y realidades del amor en pareja, con la pregunta, ¿el amor es para siempre? Ahí están cordialmente invitados y son 2 cortesías para que se anoten. Todavía tienen lo que resta del programa para participar. También tenemos, aparte de Liborio Marín, a Jesús Loza Sánchez, que envía saludos cordiales. Interesante tema. Hace 2 preguntas. La cobardía es una acción negativa del miedo y quiere saber que si de cierta forma, el miedo esclaviza el carácter de la valentía. Definitivamente, la cobardía es una reacción provocada por el miedo. Y a lo que llamamos una persona con un acto de cobardía, yo creo que valdría la pena analizar muy bien esa palabra, porque en muchas ocasiones el juzgar o el etiquetar a una persona como cobarde, a lo mejor viene siendo una persona realmente muy valiente, ¿sí? No siempre para tener valor o no siempre para tener ese carácter aguerrido necesitamos demostrar a nadie que somos guerreros y que no sentimos cobardía. Yo creo que es humano porque si es una reacción que nos puede paralizar, pero creo que sí es importante primeramente analizar en qué casos llamar cobarde a una persona por no enfrentar sus miedos. Yo creo que aquí va a ser algo muy definido porque los miedos son muy extensos y aquí habría que analizar muy bien ese miedo, ¿por qué no lo enfrentas? Porque hay miedos, Cari, que tenemos que vivir con ellos toda la vida. Y no por eso somos personas cobardes, sino simplemente porque no está en nuestras manos la resolución de esas situaciones que me ocasionan miedo. Y no por eso es cobardía, ¿sí? No sé si contesté la pregunta del maestro Loza, pero bueno, muy respetable su punto de vista si hay alguna discrepancia, pero es lo que yo opinaría en este caso. Gracias. Tenemos a Mari Castillo. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? El miedo es un sentimiento, la ansiedad es una emoción provocada por miedo o provocada por algunos otros sentimientos dañados o afectados, ¿sí? No hemos tenido, Cari, contigo el programa de la diferencia de sentimientos y emociones, ¿verdad? Creo que no lo hemos, creo que a lo mejor vale la pena el que pudiéramos programar, no sé, algo más adelante sobre el tema y la diferencia de sentimientos y emociones. Pero contestando a tu pregunta, es eso. La ansiedad, la depresión son emociones generadas
en gran parte por el miedo, aunque puede haber otros factores también. Pero el miedo sí te provoca ansiedad, definitivo. Bien, tenemos a Luis, bueno, así se hace llamar Luis Intento de YouTuber Oficial. Nos saluda y dice que qué buen video. Y Juan Vences también nos saluda, dice que muy interesante, muchísimas gracias. Sigan contactándose, amigos y amigas, y pues nos quedan 10 minutos, Betty, no sé qué tanto alcancemos a avanzar en ese tiempo que nos queda. Dice Jesús Loza que le quedó muy clara, buena respuesta y muchas gracias. Al contrario, gracias por la participación en sus preguntas Sí. y con muchísimo gusto dentro de las Gracias. posibilidades la respuesta. Bueno, con otro arcángel que yo trabajo mucho también cuando tengo algún miedo es con el arcángel Zadkiel de la llama violeta. La llama violeta es lo que manejamos mucho también en metafísica. La llama violeta es transmutadora y transmuta la energía de ese sentimiento llamado miedo. Lo que les quiero decir al final de cuentas es la importancia de mantener un equilibrio entre nuestros diferentes cuerpos, sí, pero darle la misma importancia a nuestro cuerpo espiritual que tiene el cuerpo mental y que tiene el cuerpo físico. Porque a veces al cuerpo emocional y al cuerpo espiritual se le da menos importancia. Y no debe de ser así. Porque la mayoría de las enfermedades que nos ocasionan problemas físicos o mentales vienen de emociones dañadas. Y si nosotros a nivel de la espiritualidad, de nuestras creencias religiosas, espirituales, en lo que ustedes crean, que es muy respetable, pero ahí es donde yo les recomiendo tener un equilibrio y no descuidar su cuerpo espiritual, porque nuestro cuerpo espiritual es el que nos salva en verdad de muchas circunstancias que a veces esos miedos, creo que en la mayoría están aquí. Ahora, por el tiempo, no vamos a hablar de las fobias, que ese es otro tema. Hay mucha diferencia entre un miedo y una fobia. Y les voy a decir cuál es. Un miedo que no se trata, que no se atiende y que no se trabaja en él, nos va originando fobias. Y las fobias son un trastorno de índole emocional y en muchas ocasiones es un trastorno ya de salud mental. Por ello, la importancia de trabajar en nuestros miedos. Y ustedes podrán preguntarse, ¿y hasta cuándo vamos a poder trabajar o cuándo se termine el aprendizaje? Nunca, nunca. Siempre debemos de seguir trabajando en nosotros mismos. Siempre vamos evolucionando. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, este año 2024, no me siento igual al 2023. Aquí no estamos hablando de mejor o peor, ¿no? No me siento igual. Vamos evolucionando, vamos cambiando actitudes, vamos cambiando aptitudes, vamos aprendiendo nuevas. Pero en sí, nunca dejamos de trabajar en nosotros mismos y, lógicamente, pues de luchar contra esos miedos que nos paralizan, nos congelan y no nos permiten avanzar para realizar nuestros objetivos, nuestros planes, nuestros proyectos y en sí de nuestra vida. No podemos vivir con miedo. El miedo no hay que rechazarlo, el miedo se abraza, el miedo se comprende, se entiende y se analiza. Comprender las situaciones que nos da miedo, ser razonable, no ser irracional, no cerrarnos. Aceptar la existencia del miedo. Aceptar que vencer el miedo, enfrentarlo, es la mejor opción. O sea, el miedo hay que enfrentarlo. No hay que darle la vuelta. Hay que enfrentarlo. Si tú tuviste un choque
y tú dices, no vuelvo a manejar, pues discúlpame, pero ya que te arreglen tu carro, en lugar de venderlo, te vuelves a subir en tu carro y tienes más precaución para la próxima si fue tu culpa. Y si no fue tu culpa, pues aún así, por las personas, ten más precaución, observa más, escucha más, qué sé yo. Pero vuelve a agarrar tu auto, porque si no, no enfrentaste el miedo. Tener muy claro que el miedo debemos de tomar conciencia, no permitir que nos paralice, ser valientes para enfrentar el miedo. No es valiente el que no enfrenta sus miedos. Las personas valientes son aquellas que los enfrentan y que aceptan con plena conciencia que tienen miedos. Debemos de alcanzar nuestros objetivos, confiar en nuestras capacidades. La inseguridad, las heridas del alma, del rechazo, del abandono, en su mayoría son personas muy, pero muy inseguras que tienen y viven de muchos miedos. Vencer al miedo antes de que se convierta en una fobia y aprender a conectarnos con nuestras emociones, aprender a conocernos más, Cari. Son algunos de los tips que me permito darles sin ser dueña de la verdad, porque no lo soy. Hay mucho que debo de aprender todavía y yo creo que día a día se aprende más, pero sí son algunos de los pequeños consejos que me permito darles a todos nuestros amigos de Viviendo lo Divino, que está basado en mis experiencias personales y que a mí me han ayudado mucho para seguir avanzando hoy por hoy en este plano terrenal y en esta vida que es para mí una gran aventura. Sí, sí, definitivamente. Y ay, no, es que son tantos miedos, tantas situaciones. Fíjate que me llamó mucho la atención, recapitulando en estos breves minutos que nos quedan, esto que dijiste es que los miedos se heredan, ¿verdad? ¿Es correcto lo que dijiste? Mira, ¿O lo que entendimos? Bueno, mira, genéticamente se pueden heredar la sensibilidad o la vulnerabilidad para tener determinado temor, determinado miedo. Sí. Sí, es cierto. Pero la mayoría de los miedos sí puede ser a nivel generacional, no tanto por herencia, mi Cari, por aprendizaje. Por creencias, ¿verdad? Un perfil y un patrón de conducta que lo vemos repetitivo. Hijos de padres miedosos, en su mayoría, los hijos son miedosos, ¿sí? Es correcto. Ya lo hemos comprobado. Sí, sí, así es. Sí, te deja bastantes reflexiones, pero ¿hasta dónde? Bueno, ya nos dijiste que la ayuda de los arcángeles puede servir, pero ¿hasta dónde? Si nosotros somos así como en el tema de la depresión, que la mencionaste como emoción, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo la mencionaste la depresión? ¿Como emoción o como qué? Es una emoción que te puede generar el sentimiento del miedo. O sea, te genera ansiedad o depresión, pero no quiero que se me vayan a confundir. Sí, porque realmente la depresión está considerada un trastorno de salud mental, ¿sí? Y ahí tendríamos que analizar otros aspectos como el funcionamiento de nuestros neurotransmisores, por ejemplo, que la serotonina esté en un buen nivel para que en un momento dado tengamos el carácter con alegría, con felicidad y no depresivo. Creo que el tema de depresión es todo un tema que yo considero que más que nada ya es un trastorno de salud mental, igual que la ansiedad, que los ataques de pánico, por ejemplo, que era otra parte que también traigo ya relacionadas con las fobias, Cari,
que ojalá más adelante tuviéramos la oportunidad Sí, de continuar con este tema claro. para hablar de fobias, de las fobias más raras del mundo. O sea, Sí, me porque imagino. hay fobias, pero en una forma exagerada, ¿no? Por Sí, ejemplo, hay una fobia que es incluso el miedo a mojarte con la lluvia. Y se hace una fobia. Y te da un ataque ya de creo. ansiedad y de pánico. Entonces, creo que sí valdría la pena más adelante, Cari, el que pudiéramos tener un horario en alguno de tus programas para hablar sobre el tema de las fobias y de todos los sentimientos y emociones que nos pueden dañar estas fobias. Así es, sí. No, ya lo agendamos, ya nomás nos ponemos de acuerdo. Y a lo que iba con la pregunta de que me fui por el tema de la depresión, es que era en el sentido, amigas y amigos, de que como el miedo, por ejemplo, a tomar ciertas decisiones útiles para tu vida, como qué vas a estudiar, si te casas o te quedas soltero, a lo mejor si no te sientes conforme con la religión o creencia que tienes y te quieres cambiar a otro, simplemente no quieres practicar, el miedo al que dirán, o sea, situaciones de ese tipo que, bueno, son más a lo mejor mentales, no son esas situaciones, como decía Betty, de miedo, de que no me voy a ir por una calle oscura por temor a que me asalten, porque puede ser algo así más real, y esto es así como más sentido. Sin embargo, tenerlo muy presente, amigos, porque luego esos miedos paralizan esa no toma de decisiones y llega un momento en que el tiempo te alcanza y no tomaste una decisión o el tiempo te hace tomar una decisión que no querías, esa es una, o la otra, simplemente se te va la vida porque no tomaste la decisión. Esa es otra. Entonces, conozco a alguien que está pasando por esto y también pues la invitación a no permitirse quedarse paralizado, Betty. No sé si independientemente del trabajo con los ángeles, los arcángeles, si cuando ya de plano estás muy paralizado por el miedo, pues yo creo que también visitar a un profesional de la salud, ¿no? Para Definitivo. que te ayude. Definitivamente sí, porque en algunas ocasiones ya los terapeutas o los psicólogos a veces son ya, ¿cómo te podría decir? El daño ya de salud mental tan agresivo o tan fuerte que solamente neurólogos y psiquiatras, porque ya tienen que tratar con medicamentos. Y para evitar el tomar medicamentos y todas esas series de cuestiones que digo, si no nos queda otra opción, pues adelante. Pero creo que trabajando en los miedos oportunamente y con gente capacitada, considero que hay especialistas muy buenos en los cuales pueden ustedes tener acercamiento y trabajar con esos miedos. Pero no dejen a un lado el analizar muy a detalle ese miedo, la existencia de ese miedo en su vida. Porque el Claro que sí. miedo paraliza y no nos permite avanzar, Cari. Y trae muchas consecuencias, definitivamente que sí. Sí, no dejarlo pasar por alto, porque les reitero, la vida se pasa y a lo mejor se te fue la vida Así es. con ese miedo ahí latente o presente en tu vida. O la otra, simplemente no trabajas ese miedo y pasa algo que ese miedo te enfrenta a ti y ahí sí no tienes de otra. Entonces, pues mejor enfrentarlo al revés y no que miedo te venga a buscar, ¿no? Todo a tiempo. Y hay que darle importancia. Anteriormente, en generaciones pasadas, tenías algún miedo y te morías con ese miedo. Yo creo que hoy por hoy estamos para trabajar con todos esos sentimientos y con todas esas emociones dañadas y afectadas. Y hay que trabajar con ese sentimiento del miedo para poder avanzar en esta vida, porque si no, pues realmente nos vamos a quedar ahí en la mediocridad, en una zona de confort
y yo considero que no hay que tener miedo al éxito ni al triunfo. No. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Merecemos Claro. el éxito, el triunfo, el dinero, merecemos todas las bendiciones infinitas que hay en este majestuoso universo para nosotros. Así es. Betty, por favor, recuérdanos qué medios de contacto tienes, porque también recordando que contigo, bueno, pueden hacer nuestros amigos quizás alguna cita para poder trabajar sus miedos, recordando que tú también manejas el tema de la hipnosis, que luego también te queremos invitar a platicar de este tema. Con mucho gusto. ¿Qué medio de contacto tienes? ¿Cómo no? Betty Altamirano Sea es en mis redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, están a ese nombre. Las tengo abiertas siempre para que ustedes puedan entrar. Tengo Abundia Holistic, que es mi página de mi centro holístico. Y pues mi terapia, que me enfoco mucho a la tanatología, me enfoco mucho también a trabajar con la hipnosis, con algunas otras técnicas holísticas, pero en los últimos tiempos mi terapia que manejo es muy enfocada al coach de vida, al coach espiritual, y me localizan en mi teléfono 3313 1903 97. A sus órdenes. ¿Lo repites? Gracias. 3313 1903 97. Sí. ¿Solamente das terapias en Jalisco, en Guadalajara, o puedes dar a distancia a nivel internacional? No. Estoy dando a nivel internacional. Tengo las citas en las terapias presenciales o por videollamada. Y a través de la videollamada es muy efectiva y estoy dando en diferentes partes de Europa, incluso de Estados Unidos, de Canadá. Perdón. Tengo pacientes en Centro y Sudamérica. Y bueno, pues tratamos siempre de cuadrar los horarios, en lo cual pues no ha habido ningún problema hasta ahorita. Y pues es la forma como atiendo a las personas foráneas a través de la videollamada. Muy bien. Preguntamos por nuestros amigos que nos escuchan en el podcast. Saludos a quienes nos escuchan en el continente americano y en Europa. Pues sí, principalmente continente americano y Europa, toda lo que es habla hispana o Iberoamérica. Entonces, saludos a todos ustedes y pues ya saben, también Betty Altamirano los puede atender a distancia por si gustan contactarla. Y pues nosotros nos despedimos, agradecemos a Israel Trejo que nos apoyó con la realización de esta transmisión. Y pues muchísimas gracias a ti, Betty, por tu tiempo y por haber reflexionado esta noche el tema de los miedos, que ya vimos que nos dio para más. Pues un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias a ti por la invitación, Cari. Y como siempre, es un placer estar aquí compartiendo estos temas en Viviendo lo Divino. Sí, gracias. Entonces estén pendientes de las próximas participaciones de Betty, porque serán de alguna manera como temas que están pues en secuela o seguimiento de los miedos. Y pues te agradecemos mucho tu tiempo y gracias sobre todo a ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando aquí en su programa Viviendo lo Divino. Que estén muy bien y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.